Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Pérez Chino Yasmín, Pérez Martínez Esther Cristian y Capilla Monarca Diana. Nosotros presentaremos el tema Impacto del uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media. Bien, para empezar nosotros tenemos que dar el significado o el concepto de qué son las TIC. Como sabemos, las TIC o TIC son siglas que enuncian tecnologías de la información y comunicación. ¿Pero qué son estas tecnologías? Pues bien, son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. En los últimos años, las TIC han tomado un papel importante en nuestra sociedad y se utiliza en múltiples actividades. Nos favorecen en el acceso de información, amplificación de conocimientos, fomentan la participación y en el saber aprender. Otro concepto que está relacionado con nuestro tema es la matemática. Entonces, ¿qué es la matemática? Pues la matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Ahora, teniendo en cuenta estos dos conceptos que acabamos de mencionar, ¿qué relación tiene las TIC en la enseñanza de las matemáticas? Pues bien, cuando se habla del uso de las TIC en las matemáticas, se refiere al aprovechamiento de estas tecnologías para el mejoramiento de la calidad educativa, por lo que las TIC han tenido mucho impacto en la enseñanza de las matemáticas. El uso de estas herramientas no puede sustituir la conceptualización ni los procesos que conllevan la enseñanza de la asignatura. Sin embargo, nos sirven de soporte para lograr un mejor entendimiento de estos. Ahora bien, el objetivo principal de nuestro tema a tratar es determinar el impacto que tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media de Ecuador. La educación debe brindar al ser humano no solo condiciones para su formación cognitiva, desarrollo de su pensamiento, de sus capacidades y habilidades, sino también para la formación de los distintos aspectos de su personalidad. En la actualidad, el desarrollo científico y tecnológico influye en la sociedad en el proceso de transformación estructural en relación con la economía global, la política, la cultura, el medio ambiente, pero sobre todo en la innovación digital de las TIC, ya que estas últimas se encuentran cada vez más especializadas y en constante cambio, sobre todo con la forma de enseñar, aprender, comunicar y trabajar, por lo que la sociedad de conocimiento de igual manera se encuentra en constante cambio, asistido por el rápido progreso de las TIC que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información. En este contexto, la evolución de las TIC está impactando en el mundo de la educación, por lo que las instituciones educativas de todos los niveles tienen el enorme compromiso de replantearse nuevas prioridades educativas, orientando la concepción de la educación y sus enfoques pedagógicos hacia una visión integral y holística del quehacer educativo. Es un hecho que al implementar el uso de las TIC en las aulas, los retos y las exigencias a las que se deben dar hoy respuesta a las instituciones educativas determinan la relevancia de algunos factores, si es que se pretende una educación de calidad que atienda a la complejidad actual. Por lo que el papel a jugar por las TIC en el proceso educativo es relevante, ya que aportan la posibilidad de flexibilizar y mejorar procesos que inciden directamente en el aprendizaje, la organización escolar o la comunicación con la comunidad, entre otros. Además, el implementar las TIC al ámbito educativo depende mucho de los recursos tecnológicos con los que cuentan las instituciones educativas y de las facilidades de acceso para insertar a la práctica pedagógica. En Ecuador se ha orientado sus políticas educativas para mejorar la calidad de la educación mediante la promulgación de la Ley Orgánica de la Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Dichas leyes están en concordancia con los principios constitucionales establecidos en la Carta Suprema 2008, los instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan los principios sobre educación en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Es importante destacar que la información del profesorado debe estar asociado con las integraciones de las TIC al sistema educativo, puesto que permiten nuevas posibilidades de diseño de implementación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como parte integral del proceso educativo. Algunas de las acciones de las TIC son la gestión de la información y alfabetización informacional. Esto lo podemos encontrar en navegadores web, Google, Google Drive, NetBooks, Wikipedia, Brink, Wolfram Alpha y blogs. Las competencias que desarrollan el uso de navegadores para buscar, localizar y filtrar información, organizar y evaluar, clasificar información y contenido. Otra acción es la comunicación y la colaboración. Estos los podemos realizar en foros, chats, blogs, wikis, redes sociales, contenido multimedia.
y sus competencias son en la interacción mediante la gestión, uso y aplicación de la comunicación digital y el compartir información y usos digitales, entre otras más competencias. Otra acción más de las TIC es la creación y publicación de contenidos. Esto lo podemos realizar en blogs, wikis, redes sociales, colaborativas, contenido multimedia, videoconferencias y aulas virtuales. Las competencias son aplicación de herramientas de la web 2.0 para crear materiales educativos digitales, la creación y gestión de espacios de la web 2.0 donde se publiquen contenidos. Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en el aprendizaje de la matemática. Algunas de las ventajas son que facilitan el acceso inmediato a la búsqueda y selección de la información disponible en la red desde cualquier lugar, permiten configurar contenido hipertextual y multimedia sobre cualquier temática, como es el caso de la matemática, permiten crear, editar, gestionar, publicar y compartir por los diferentes canales de comunicación digital, como foros, chats, blogs, wikis, redes sociales, entre otros contenidos e información con fines educativos. También facilitan la construcción del conocimiento dentro de una comunidad de aprendizaje, fomentan el desarrollo y formación del profesorado. Permiten adquirir competencias digitales para ser funcional en la sociedad de la información y el conocimiento. Algunas desventajas son la confidencialidad de la información publicada en la red, no es privada. La información y el contenido es público en la red, mucho contenido sin fundamentos, inseguridad del almacenamiento de datos, dependencia completa del acceso a Internet, cambios en las condiciones de servicio, vulnerabilidad de la propiedad intelectual, desconocimiento y temor del uso y aplicaciones de la web 2.0, la enseñanza no es personalizada y otra más y muy común que es el exceso de información, la cual es difícil de procesar en su totalidad. Una vez haciendo todo este estudio, los objetivos de nuestra investigación son 1. Determinar el nivel de formación que tienen docentes y estudiantes en el uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje de la matemática y 2. Analizar el nivel del impacto que tiene integración de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media. Para dar respuesta a los objetivos se plantearon las siguientes preguntas de investigación. 1. ¿El nivel de formación que tienen docentes y estudiantes en el uso de las TIC influye en el aprendizaje de la matemática? Y 2. ¿Tiene impacto la integración de las TIC en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media? Bien, para iniciar esta investigación se abordó un diseño de investigación no experimental, con un enfoque cuantitativo que al ser un proceso formal, objetivo y sistemático, nos permitió obtener información cuantificable mediante el empleo de pruebas estadísticas, por lo que se pudo probar las interrogantes planteadas en la misma. Para la recogida de datos se diseñó una encuesta, con el fin de obtener información referente a los objetivos. La encuesta tuvo 2 tipos de preguntas cerradas, en el que el estudiante pudo contestar sí, no o con respuesta abierta. El cuestionario fue aplicado de manera física por estudiantes de las carreras de educación del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad UT, para estudiantes de unidades educativas de las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro. La población con la cual se trabajó fue de 458, de los cuales 423 son estudiantes de educación media y 35 docentes del área de matemáticas correspondientes a unidades educativas de las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro. Para el cálculo de la muestra de la población de 458 estudiantes y docentes, según el caso, se utilizó la fórmula estadística para tamaños de población mayor a 10 personas, con la cual se obtuvieron 150 unidades muestrales. En la tabla de muestra cada una de las cantidades de estudiantes y profesores que se utilizaron en la población y muestra. Para la planificación y aplicación del trabajo de campo, tuvimos que hacer 4 etapas. En la etapa 1 se determina la presentación del proyecto de investigación dividido en 3 planes de titulación. Una vez aprobados los mismos, se procede a la búsqueda y revisión de la literatura específica referente al tema de investigación en algunas bases de datos. En la etapa 2 se determina por la definición del diseño de la investigación de tipo no experimental de corte cualitativo enfocado a un sondeo de tipo descriptivo y la definición de la encuesta como técnica para la recogida de la información que busquen dar respuesta a los objetivos planeados. En la etapa 3 se diseña la encuesta, se define la población y la muestra. La técnica aplicada para la elección de la muestra es de tipo probabilístico, por lo tanto, para calcular la muestra representativa de la población, se utilizó la fórmula estadística. Dadas las características de la investigación, todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Una vez establecido, el cuestionario se procede a su aplicación de manera física por estudiantes de las carreras de educación del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad UT,
que fue la misma para estudiantes y profesores de unidades educativas de las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro. En la etapa 4 se realiza el análisis estadístico en interpretación de los datos recogidos a través del instrumento elaborado para la presente investigación. Se empleó el método cuantitativo descriptivo de frecuencias y porcentajes de cada una de las variables del presente estudio. Finalmente se procede a la redacción y presentación de los resultados junto a la discusión y conclusiones del presente investigación. Resultados. Para dar respuesta a la primera pregunta de investigación, ¿el nivel de formación que tiene el docente en el uso de las TIC influye en la enseñanza de la matemática? La muestra de estudio son docentes del área de matemáticas y estudiantes del nivel medio de unidades educativas de Ecuador, de los cuales el 38.0% corresponden a la provincia de Guayas, en igual porcentaje a Pichincha y El Oro con el 24.0%. El perfil general de los encuestados muestra una población de género femenino que es casi el doble de la masculina, con un 62.7%, de los cuales 81.9% son estudiantes y el 18.1% son profesores, frente a un 37.3% son de género masculino, de los cuales 78.6% son estudiantes y el 21.4% son profesores. En cuanto al nivel de formación académica del profesorado, se puede observar que un 17.2% tienen estudios de maestría, en igual porcentaje son normalistas, 55.2% tienen título de licenciado y un 10% son bachillerato, los cual evidencia que el mayor número de profesores son profesionales en educación. En la tabla podemos observar que un 93% de la muestra analizada en esta investigación es menor a 40 años, frente a un 6.7% que es mayor a 40 años, lo cual evidencia que el mayor número de estudiantes y profesores son nativos digitales y hay un número no muy significativo que sí podría ser considerados como no nativos digitales y por tanto, en cierta forma, la integración de las TIC al aprendizaje de la matemática es un gran desafío. Ahora bien, referente a la pregunta planteada con anterioridad y viendo los resultados, el siguiente cuadro recoge las respuestas sobre los ítems de la dimensión nivel de formación en el uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática en función de su valoración media y desviación estándar. Los resultados muestran que el factor más relevante tanto para docentes como estudiantes es el que considera necesario recibir formación permanente sobre el uso y aplicación de las TIC como herramientas para desarrollar innovaciones educativas y buenas prácticas educativas. Por el contrario, el factor con menor impacto es el relacionado con el que en el nivel de formación recibida en su institución educativa sobre el uso de las TIC para innovar su práctica educativa en el aprendizaje de la matemática es muy poco o escaso, es decir, que en el 85.7% de los ítems están por debajo de una media del 3.0, lo que muestra una clara tendencia negativa en el nivel de formación en el uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática. Finalmente, para dar respuesta a la segunda pregunta de la presente investigación, ¿tiene impacto la integración de las TIC en el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media? En el siguiente cuadro se resumen los ítems relacionados con el impacto de la integración de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática en función de su valoración media y desviación estándar. Los resultados de la muestra encuestada determinan que el ítem 3 es el factor más relevante, ya que tanto docentes como estudiantes de nivel medio consideran que la integración de las TIC tendrá bastante impacto en el aprendizaje de la matemática, lo cual puede tener un efecto contraproducente en sus creencias de que el aprendizaje de la matemática es más eficiente si se usa TIC. Discusión y conclusiones. Como pudimos ver en las tablas anteriores, los resultados indican que la mayoría de docentes y estudiantes tienen opiniones negativas acerca del conocimiento que tienen sobre el uso de las TIC como herramientas que puedan aportar el aprendizaje de la matemática. El nivel de formación en el uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática presenta una posibilidad importante en la redefinición de la práctica pedagógica en la educación. Sin embargo, las TIC, al tener potencialidades pedagógicas de aplicación, implican nuevos retos para el docente que tiene bajo su responsabilidad a estudiantes que han desarrollado habilidades y destrezas que van de la mano con la evolución de la tecnología y de Internet. Por otra parte, la incorporación de las TIC al proceso educativo significa adaptación e innovación, puesto que el desarrollo y evolución de la tecnología es pieza clave en la sociedad actual. Las TIC no pueden cambiar por sí mismas los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sí pueden aumentar ilimitadamente sus efectos en el proceso educativo. Aunque los resultados de la presente investigación no son concluyentes, es claro que la integración de las TIC como herramientas para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes va más allá del simple uso de estas nuevas herramientas, lo que traerán consigo cambios
cambios sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desempeño del docente y en los métodos de enseñanza. Como conclusión, es necesario desarrollar una mejor comprensión del uso de las TIC, de modo que las innovaciones en el campo educativo no sean absorbidas por la tecnología, sino que estén orientadas por los procesos pedagógicos que generen aprendizaje significativo entre docentes y estudiantes. Fuentes bibliográficas. En primera instancia utilizamos el artículo que el profesor nos otorgó y también utilizamos algunas ligas de internet en el que nos basamos para entender un poco más la relación que hay entre las TIC y la educación y las TIC en la enseñanza de la matemática. Gracias por su atención.